Soy el abogado agrario Ramón Herrera Chela. Los saludo con mucho gusto, colegas y ciudadanía en general, para tratar el tema de hoy. Y es el relacionado con los principales fundamentos legales aplicables a la materia agraria. En especial cuando ya tenemos necesidad de acudir ante el tribunal agrario, sea con motivo de una jurisdicción voluntaria o de algún juicio agrario, pues. En lo personal, he clasificado, para mi mejor entender, la legislación o los fundamentos legales en cuatro categorías. La primera de ellas es la internacional. Por ejemplo, México como estado, como país, tiene celebrado varios tratados internacionales, varios convenios en materia de derechos, en materia sobre todo de derechos humanos. Y uno de los principales es de hecho que pertenece el Estado mexicano a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que se encuentra en San José, Costa Rica, la que emite sentencias, la que emite criterios, algo similar digamos que a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero aquella es internacional. Resulta ser de que de hecho hay cuestiones ilegales actualmente, mejor dicho, injustas, para ser más exacto. Hay cuestiones injustas en materia agraria que, por desgracia, no nos hemos dado el tiempo los abogados y las abogadas de llevarlo a la corte. Por ejemplo, la actual ley agraria dejó desprotegida en materia de alimentos a los menores de edad, a los incapaces por alguna cuestión de que no tengan sus cinco sentidos, de que no estén en su cabal juicio, los dejó desprotegidos. También a la mujer en su función de cónyuge o de concubina. No le corresponde nada respecto al patrimonio ejidal o comunal. Derechos que sí son reconocidos, por ejemplo, en materia agraria. O el famoso derecho del tanto. La notificación del derecho del tanto, en lo personal siempre he sostenido que es hasta una burla. ¿De dónde van a sacar dinero los hijos? ¿De dónde va a sacar dinero la esposa, la cónyuge, para comprar una parcela? Si toda su vida se la dedicó al hogar, al cuidado del marido. ¿De dónde? Y en 30 días. Imagínense. Ojalá y las abogadas que vean este video, pues por ahí se metan fuertes. Algo sumamente importante, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los tribunales colegiados ya empezaron a homologar algunas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para aplicarlas a México, al país. Y ojo, nada más que son en otras materias, en materia mercantil, en materia civil. De hecho, he detectado algunas tesis, algunas jurisprudencias que homologaron algunas sentencias de la Corte Interamericana. Y la función de la mujer la pueden llevar a la luz de las legislaciones y los convenios y tratados internacionales y cortes internacionales como la que estoy citando. Claro que la pueden llevar, pero pues hace falta iniciativa por parte de las abogadas y de los abogados en México. Entonces, con esas citas, les dejo en claro que desde luego que la legislación internacional, que cortes como la de derechos humanos de San José, sí tienen aplicación en la justicia, en el derecho mexicano. Por desgracia, insisto en el punto, en materia agraria todavía estamos muy, pero muy rezagados. El otro nivel
de leyes que aplican en la legislación agraria es la nacional. La principal es la Constitución Federal, sobre todo sus artículos primeros que básicamente hablan de los derechos humanos, a los que todo ciudadano mexicano o de cualquier nacionalidad tienen derechos, y en especial el artículo 27, que es el que establece los lineamientos de lo que es la justicia y los derechos para la clase que pertenece a los ejidos, comunidades, a los campesinos en general. A nivel federal, insisto en el punto, está nuestra ley agraria, está el reglamento interno del RAN, está el reglamento interno de los tribunales agrarios, la ley orgánica de los tribunales agrarios, el reglamento interno de la Procuraduría Agraria. Esas normativas, algunos de sus artículos, aplican a los juicios agrarios o a las jurisdicciones voluntarias en materia agraria. Y también la actual ley de amparo aplica para los juicios agrarios. Por ahí pueden darle una revisada, un análisis, y van a encontrar que incluso algunos párrafos, algunos artículos son especialmente para los asuntos en materia agraria. Y a nivel federal, pues también no son propiamente leyes, pero ahí se encuentran fundamentos legales en las jurisprudencias y en las tesis aisladas. Y aquí viene algo interesante, colegas. La ley agraria cuenta con 200 artículos. Siempre he sostenido que nació incompleta. Actualmente ya está viviendo tiempo extra, ya está conectada al oxígeno y la mantienen viva nada más porque no hay suficiente interés, no hay suficiente iniciativa por parte de nuestros senadores y diputados para sacar una nueva ley. Y para colmo, nada más 38 artículos tratan de la cuestión procesal, de la justicia, de la administración de justicia, de la impartición de justicia. Imagínense. Y son muy pocas, las jurisprudencias firmes de aplicación obligatoria exclusivamente de la materia agraria. Hace poco hice un conteo de las tesis aisladas en materia agraria y contabilicé más de 2000 tesis en lo agrario. Esto sin considerar las demás tesis que también pueden ser aplicables a lo agrario, pero que son de origen en la materia constitucional o en la materia civil de la que somos primos hermanos, como agraristas. El detalle con las tesis aisladas, que son muchísimas por cierto, y cada semana ya desde hace 15 días de nuevo la Corte ya empezó a emitir y los tribunales empezaron a publicar cada semana nuevas tesis aisladas y jurisprudencias. El detalle con las tesis aisladas es de que no son de obediencia y de aplicación obligatoria. De hecho, algunas solamente las aplican prácticamente en la jurisdicción o en la zona de los distritos donde se ubican los tribunales colegiados que la emitieron. Bien, el otro fundamento legal que aplica en lo agrario, ciudadanía y colegas, son los principios del derecho. Por ahí hay un video donde expliqué los principales principios que aplican a la materia agraria en el canal de YouTube Ramón Herrera Chela. Por ahí pueden ver el video totalmente gratuito, disponible para todo mundo. Y existen tanto principios exclusivos para la materia agraria, por ejemplo, el de la dichosa indivisibilidad de la parcela, que tanta polémica genera y tanto cuestionamiento hasta la fecha sigue provocando. La indivisibilidad de la parcela es un principio propiamente y exclusivamente de la materia agraria. Pero también existen principios generales del derecho que aplican o tienen alcance en la materia agraria. Por ejemplo, el principio de proteger la última voluntad del decuyus, del autor de la sucesión, que en materia agraria también genera polémica, porque pues están las listas de sucesiones, los testamentos hechos ante notarios, la sucesión intestamentaria o legítima, etc. El tercer nivel, o la categoría, que también es a nivel federal, es la dichosa suplencia.
del derecho. Por ejemplo, la misma ley agraria contempla en su artículo 2 y 67 que es permitido que otras normativas, otras legislaciones puedan suplir las carencias, las lagunas de temas que se abordan en lo agrario. Y de entrada, pues el Código Federal de Procedimientos Civiles se podría decir que es el Código Procesal Agrario. En él lo suplimos para poder llevar a cabo un juicio, sobre todo un litigio. Y también en materia mercantil, la legislación es aplicable en materia agraria. Pero ojo, la suplencia también tiene sus condiciones. Por ejemplo, hay 4 reglas básicas para que una ley no agraria o un código no agrario pueda aplicar en materia agraria. Por ejemplo, que la ley agraria, que es la que se va a suplir, establezca expresamente esa posibilidad, indicando la ley y la norma que debe aplicarse de manera supletoria. Y ese requisito pues sí lo tenemos en el artículo 2 y el 167 de la ley agraria. Ahí señala que la ley mercantil, el Código Federal de Procedimientos Civiles, el Código Civil Federal aplican supletoriamente en materia agraria. El segundo requisito es que la ley agraria a suplir, en este caso, no contemple la institución o las cuestiones jurídicas que se pretenden aplicar supletoriamente, o aún, estableciéndolas, no las desarrolle o las regule de manera deficiente. Por ejemplo, tenemos el caso de las periciales, que tanto quebradero de cabeza genera en materia agraria. Existe como prueba, pero la ley agraria no establece los lineamientos, el procedimiento para ofrecer, admitir y desahogar esa clase de pruebas. Hay que nos a suplir el Código Federal de Procedimientos Civiles. La sucesión agraria también genera mucha polémica respecto hasta qué alcance, qué artículos del Código Federal de Procedimientos Civiles, del Código Federal Civil, es aplicable a la materia agraria tratándose de la sucesión. El otro requisito para que opere la suplencia es de que esa omisión o vacío legislativo, en este caso de la ley agraria, haga necesaria la aplicación supletoria de normas para solucionar la controversia o el problema jurídico planteado, sin que sea válido atender cuestiones jurídicas que el legislador no tuvo la intención de establecer en la ley agraria en este caso. Por ejemplo, sigo citando la sucesión. En la sucesión en materia civil o familiar, más propiamente dicho, existen figuras como el albacea, el interventor, el legatario, etcétera, etcétera. Y en materia agraria no existen esas figuras. Me topo seguido también con colegas en materia de lo civil que de alguna manera quieren venir a anular sentencias del Tribunal Agrario. Le digo, no, esa acción no existe, no puedes anular sentencias del Tribunal Agrario. Si bien te va, puedes solicitar un amparo por algún tercero no llamado juicio, un tercero extraño por equiparación, nada más, pero no puedes ejercer una demanda ante el tribunal pidiendo la nulidad de una sentencia que es producto de un juicio o de un litigio. Y ojo, como dato curioso, la jurisdicción voluntaria, que es un trámite administrativo llevado a cabo ante el Tribunal Agrario que también concluye con una resolución, esa sí puede ser motivo de que se deje sin efecto legal a través de un nuevo juicio planteado ante el mismo tribunal. Y el cuarto requisito para que aplique lo supletorio en la materia agraria es que las normas aplicables supletoriamente no contrarien el ordenamiento, en este caso la ley agraria, y debe ser congruentes. Si vamos a aplicar la legislación mercantil, los principios de la legislación mercantil deben ser congruentes con los principios en materia agraria y con las bases que rigen específicamente las instituciones de que se trate. Entonces, pues ahí tenemos un tema pues por demás
polémico respecto a hasta cuándo sí y cuándo no una ley, un código distinto a lo agrario va a venir a suplir a la materia agraria. Y la cuarta categoría es la categoría de las leyes locales, es decir, las leyes de cada entidad federativa del país. Es decir, por ejemplo, el Código Civil del estado que corresponda, el Código Familiar de la entidad federativa donde tú vives. Si lo reflexionas, también influyen en los juicios agrarios. Y aquí te van unos ejemplos. Si el ejidatario elaboró un testamento ante notario público, el testamento va a estar redactado de acuerdo a la ley del notariado de Sinaloa, por dar un ejemplo. Y por lo tanto lo tienes que invocar si tú vas a defender la validez o convalidación de ese testamento. Y más aún, si vas a reclamar la nulidad, ya sea total o parcial, de dicho testamento. Y por ejemplo, si se trata de una sucesión y la concubina está teniendo problemas con los hijos del ejidatario, que no sean hijos de ellas también, pero que sí vivió en concubinato, y como una prueba eficiente, una prueba eficaz en el juicio sucesorio para acreditar que ella tiene el derecho preferente a heredar todo, es de que tiene que acreditar el concubinato. Y bien puede ir con el juez familiar de primera instancia, o juez mixto, si el poblado es pequeño, a acreditar el concubinato ante esa instancia, ante esa vía. Y la resolución que resulte del juez familiar la puede traer como prueba dentro del juicio agrario que se rige por la legislación federal, que es la ley agraria. O también cuando una persona incapaz, que no puede valerse por sí misma, que no es apta para celebrar actos jurídicos, necesita que le designen un tutor, el juicio agrario se puede suspender y el tribunal agrario da instrucciones de que se lleve a cabo el procedimiento correspondiente ante el juez familiar para que a la persona incapaz se le nombre un tutor. Y ya estamos hablando ahí de que todo va a ser con base a la legislación local, es decir, del estado que corresponda. Pues así, entonces, tenemos 4 niveles: la internacional, tratados, convenios, Corte Interamericana. Tenemos la federal, que por excelencia es la Constitución Federal, la ley agraria es de corte federal. Tenemos la categoría federal también de las tesis y la jurisprudencia. Tenemos los principios del derecho, y los cuales son muy importantes que conozcas, por cierto, porque a veces puedes conocer lo básico de las leyes y los códigos, pero si no te das a la tarea de entender la lógica de los principios, no los vas a aplicar correctamente, no vas a aplicar correctamente una defensa. Y luego pues viene el tema de la suplencia, el cual te encargo que investigues mucho, y la legislación local. Ya justifiqué por ahí algunos ejemplos. Y también sin perder de vista que está, por ejemplo, la ya derogada Ley Federal de la Reforma Agraria, que vino a sustituir técnicamente, fue sustituida técnicamente por la actual ley agraria. Resulta ser de que en los puntos transitorios de la actual ley agraria, los primeros artículos transitorios señalaban que la ley agraria, la ley federal de la reforma agraria, que se va de baja, iba a seguir siendo aplicable para asuntos rezagados técnicamente. Y hasta la fecha, algunos colegas siguen sosteniendo que la ley federal de la reforma agraria sigue vigente para esos casos rezagados. Y no dudo que todavía quede por ahí uno que otro caso donde hay necesidad de irnos a lo que establece la ley federal de la reforma agraria, pero ya son muy, pero muy contados esos casos. Y pues la materia agraria es muy amplia, Podemos hablar desde cuestiones de la ecología, del medio ambiente, de la protección a la naturaleza. Podemos hablar de minería, y ahí pues estamos en la necesidad de
volver otra vez al escenario de las leyes federales, que esas materias se rigen pues por legislaciones federales. Pues ahí están los puntos básicos, colegas y ciudadanía, de respecto a los lineamientos que su servidor ha deducido, pues para entender mucho mejor el contexto del fundamento legal que aplica en la materia agraria. Y lo hago con la finalidad de que en algo pueda apoyarte o ayudarte, o como le digo a veces a los colegas, nada más para marcarte la dirección hacia donde te tienes que mover, qué tan profundo quieres llegar, qué tan lejos quieres llegar, ya eso depende de ti, ya tienes por lo menos ya tienes una dirección hacia dónde partir. Y para que esta clase de videos tenga sentido, es importantísimo que dejes tu comentario, dejes tu opinión, ya sea a favor o una opinión distinta, una opinión contraria, una opinión distante, todas son válidas. Nada más siempre pido que lo hagamos en ese marco de respeto, pues ese respeto mutuo. Porque de esa forma nos enriquecemos todos y todas al final de la transmisión, al final del día. Siempre he sostenido que soy un abogado que no lo sabe todo. Y sería, nada más de suponerlo, sería hasta muy tonto de mi parte. Por eso siempre les pido ese apoyo de que si tienen alguna opinión, alguna crítica, algún comentario, alguna experiencia, la compartan. Cuando el conocimiento y la experiencia fluye, se vuelve muchísimo más valioso, colegas. Pues hasta ahí la transmisión por el día de hoy. Les agradezco también, desde luego, sus comentarios. Y nos vemos en la siguiente transmisión, colegas y ciudadanía en general.